Llevaba 18 años casado y aún no conocía a mi mujer. Probablemente fue culpa mía por no esforzarme más. Parecíamos llevarnos bien, pero no había una conexión real entre nosotros. Nunca la consideré el amor de mi vida, y tenía la sensación de que era mutuo. Pero éramos lo bastante compatibles como para tener 3 hijos adolescentes. Yo trabajaba en el departamento de siniestros de una gran compañía de seguros de automóviles. Era un trabajo de oficina con buenas prestaciones. Me jubilaría dentro de 3 años. Teníamos casa propia, pero el importe de la hipoteca era superior al valor de tasación actual. Nora era una buena esposa en todos los sentidos. Debido a sus 3 hijos, era ama de casa. La casa estaba siempre limpia, la ropa lavada y planchada, y las comidas cocinadas a la perfección. Todas las tareas domésticas debían de ser un buen ejercicio para ella porque seguía teniendo la misma figura fina que tenía en el instituto cuando nos conocimos. La universidad no nos interesaba a ninguno de los dos. Nos casamos un año después de que yo entrara en el mercado laboral. Nora quería alejarse de sus padres y estar sola y yo quería sexo regular. Como nos sentíamos cómodos el uno con el otro, parecíamos una buena pareja. Desgraciadamente, no hubo entre nosotros un romance loco, apasionado, de cuento de hadas. El sexo siempre fue bueno. Hasta ahora, nunca había sentido que hubiera problemas entre nosotros, especialmente en ese ámbito. Supongo que me equivoqué. Todo empezó en una de esas horribles fiestas de empresa. Yo no bailaba, pero Nora sí. No tuve ningún problema en darle total libertad de acción con tal de mantenerla alejada de mí. Pasé la velada sentado con varios otros cónyuges que no bailaban. Los solteros entretuvieron a las esposas y a las chicas solteras en la pista de baile la mayor parte de la noche. El único problema parecía ser que ella bailaba con Dirk Franklin más de lo que yo creía necesario. Era un buen bailarín, pero también un mujeriego de palabra. Varias veces durante la velada perdí de vista a Nora durante unos instantes, pero siempre reaparecía. No fue la velada más divertida para mí, pero fue un sacrificio que hice para que mi mujer pudiera animarse un poco. Lo más agradable sería el sexo al llegar a casa. Un poco de bebida tuvo un gran efecto en su comportamiento en la cama. Hizo más llevadero el tiempo pasado en la fiesta. Aquella noche fue especialmente agradable. El lunes por la mañana, en el trabajo, todo salió como un tiro. Todo fue bien durante las primeras horas, pero entonces empecé a notar que algunos chicos miraban en mi dirección y algunas risitas. Miré más de cerca y encontré a Dirk charlando despreocupadamente sobre su reciente conquista. 2 veces miró en mi dirección y me sonrió, o debería decir me hizo una mueca. Dirk y yo no somos muy amigos. No me cae bien y no me gustó lo que estaba haciendo. Poco antes del almuerzo, conseguí acorralar a uno de mis compañeros de trabajo de más confianza en la sala de fotocopias. Berry, ¿qué diablos pasa con Dirk? Si ese hijo de puta me sonríe una vez más, le daré un puñetazo. No sé si es verdad o no, John, pero se jacta ante todos de haberse tirado a Nora el sábado por la noche, dijo él. Eso es mentira, Nora nunca lo dejaría acercarse a ella, respondí indignado. Eso es lo que pensé. Pero tiene bragas que dice que son de ella, se las muestra a todos los chicos e incluso les deja olerlas, comentó Berry. ¿Cómo pudo poner sus manos en sus bragas? No tiene sentido, John. Dice que ella se las dio después de que él se acostara con ella en una de las salas de conferencias del hotel. ¿Las viste? Sí. Eran de seda, de color gris o plateado. Gracias, Berry. No le digas nada a nadie. Te debo una. Si Berry hubiera dicho que las bragas eran rojas o negras, habría bromeado. Pero yo estaba allí cuando Nora se vistió para la fiesta. Llevaba su conjunto favorito de lencería de seda plateada. Le había comprado un sujetador y unas bragas para el día de San Valentín de este año. Unos 20 minutos después, vi que Dirk se dirigía al baño de hombres. Había tomado mucho café esta mañana. Le seguí de cerca. No me gustan las conversaciones de patio de recreo.
De ninguna manera iba a enfrentarme a Dirk cara a cara y pedirle u ordenarle que dejara de difundir mentiras sobre mi mujer. Por una razón, ya no estaba seguro de que fuera mentira. Si me lo encontraba cara a cara, probablemente lo alertaría. No quería que eso ocurriera. La forma más fácil de resolver el problema habría sido golpearle la cabeza contra la pared de azulejos frente al urinario. Como era un caballero, esperé a que terminara y le di un puñetazo en la nariz. En cuanto se dio la vuelta, algo sonó con fuerza y mi camisa se manchó de sangre. Eso me cabreó, así que volví a darle un puñetazo mientras se agachaba, agarrándose la nariz. Dirk era un tipo grande, pero no ofreció resistencia ni intentó defenderse o contraatacar. Encontré unas bragas de seda en su bolsillo y le di 2 fuertes patadas en la entrepierna. Cuando salía del baño, me di cuenta de que estaba vomitando. Me fui pronto a comer y, cuando volví, me enteré de que me habían despedido de la empresa. Dirk fue trasladado al hospital. Tardaron menos de 20 minutos en finalizar la compra, y yo ya había pasado. Hoy era día de compras. Estaba sentado en la mesa de la cocina cuando Nora entró en el garaje, levanté la vista cuando entró en la cocina con varias bolsas de la compra. Hola, cielo. ¿Qué haces en casa a mediodía? ¿Estás enfermo? No contesté mientras dejaba las bolsas de plástico sobre la encimera. ¿Quieres ayudarme a traer el resto de las cosas? No contesté y volvió al garaje. Volvió con 6 bolsas más, pero sin decir nada, las dejó en el borde de la mesa. ¿Pasa algo, John? Te lo aseguro. ¿Por qué estás en casa? Diciendo esto, empezó a ordenar las bolsas. Me han despedido. Eso no tiene sentido. ¿Por qué te iban a despedir?, preguntó Nora. Me senté allí tratando de averiguar cómo iniciar una conversación. No estoy muy seguro de eso. Al final, le tiré las bragas por encima de la mesa. Dios, no. Al verlas, Nora se incorporó y se agarró la cabeza con ambas manos. No, no. Esto no puede estar pasando, exclamó Nora. Vi que mi mujer empezaba a llorar. No era ni un gemido ni un lamento, sino algo intermedio. ¿Puedes explicármelo? Tras mi pregunta, el llanto pareció intensificarse. Apoyó la cabeza en la mesa y lo único que pude oír fue su murmullo en voz baja una y otra vez. No. No, no. No. Esperé pacientemente durante casi 1 minuto. Mi mujer intentó secarse las lágrimas y luego me miró. Lo siento, John. Lo siento mucho. Fue un error. Bebí demasiado y cometí un error. Mentira, no estabas tan borracha. Sabías exactamente lo que estabas haciendo, ¿no?, le indiqué. No, John, tienes que creerme. Fue un error. Un terrible error. No hay nada entre Dirk y yo. Honestamente, lo siento mucho. Si fue un error, ¿por qué no me lo dijiste cuando sucedió?, pregunté. No quería que te enteraras, no quería hacerte daño. Si no querías que me enterara, ¿por qué lo hiciste con el mayor bocazas de la empresa?, inquirí enojado. Prometió que no le diría nada a nadie, respondió Nora. Maldita sea, ¿eres tan estúpida? Esta mañana dejó que todos los tipos del edificio te olfatearan. ¿Por qué fuiste tan estúpida como para dejar que se los llevara? No dejé que se las llevara, me interrumpió. Se las di para que las tirara. Las usé y no pude volver a ponérmelas. ¿Por qué usaste bragas de $30 para limpiarte? Ella decidió no responder. John, lo siento. Esto no debería haber pasado. ¿Quieres decir que nunca debí enterarme, o que tú no debiste hacerlo?, pregunté. Ambos, maldita sea, metí la pata, John. Yo la interrumpí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Realmente esperas que diga que te perdono? No te perdono. ¿Puedes darme una razón de por qué lo hiciste? Y no me vengas con la mierda de que estabas borracha, no me creo eso ni por 1 minuto. No, no estaba tan borracha, Dirk y yo lo pasamos bien toda la noche. Es un buen bailarín y un hombre muy divertido.
Sabe qué decirle a una chica. Algo que la haga sentir bien. Así que vosotros dos entrasteis en una de esas salas de conferencias vacías e hicieron el amor loco y apasionado, pregunté. No, eso no fue lo que pasó. ¿Cómo sucedió? No me hagas hacer esto, John. No me hagas hablar de ello. Me llevó más tiempo olvidarme de eso. Yo le insistí, para eso me tienes, ¿no? ¿A qué te refieres?, preguntó. Sabes exactamente lo que quiero decir. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegamos a casa? Dime, Nora. ¿Qué me dijiste que hiciera cuando estuviéramos en el dormitorio? No, John. No tuvo nada que ver con lo que hicimos Dirk y yo, de verdad. Lo siento, pero yo no lo veo así, John. Estás haciendo un gran problema de esto. No significó nada para mí, podemos superar esto. Nora, ¿de verdad crees que no fue nada? Perdí mi trabajo. Perdí mi pensión. Perdí a mi mujer y a mis hijos. Supongo que no significó nada para ti, pero significó todo para mí. Mi mujer se quedó sentada mirándome mientras yo me levantaba de la silla. Ahora tengo que irme. La policía no tardará en llegar. No quiero hablar con ellos ahora. ¿Por qué viene la policía? ¿Qué más está pasando, John? Me temo que ofendí un poco a tu amante cuando te devolví los calzoncillos. Por eso me despidieron. Estoy seguro de que la policía ya ha conseguido una declaración de Dirk. Diablos, podría pasar un par de meses en la cárcel solo para que pudieras dormir conmigo un minuto. Muchas gracias, cariño. ¿A dónde vas? ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? No sé dónde voy a estar. Cargué todas mis cosas en el auto mientras tú ibas de compras. Te llamaré más tarde. Parecía a punto de volver a ponerse furiosa. Me di la vuelta antes de salir por la puerta. Me reservo el derecho a que expliques lo que pasó a los niños. Si mientes o tergiversas la verdad, te garantizo que te arrepentirás. Tenía suficiente dinero en mis cuentas bancarias para al menos 6 meses. Antes de salir de la ciudad, pagué todas mis tarjetas de crédito y las cancelé. Podía gastar el dinero como quisiera o se viera obligada a hacerlo, pero no quería quedarme sin dinero. Estaba seguro de que ella cuidaría de los niños. En un par de semanas no irían al colegio en verano. No sabía si eso haría la vida de Nora más fácil o más difícil. No tenía ni idea de lo que haría cuando se acabara el dinero. Ni siquiera estaba seguro de si podría cobrar el paro, ya que me habían despedido por una buena razón. La primera noche me quedé en casa de mi hermano en Chilkilhaven. Tenía un pequeño apartamento y estaba más que dispuesto a acogerme bajo su escritorio hasta que encontrara algo permanente. Al día siguiente, me mudé a un pequeño apartamento amueblado de un dormitorio que incluía los servicios públicos. Incluso había cable para conectarse a internet. Desde que salí de casa, mi teléfono había estado apagado. No tenía ganas de contestar, pero sabía que tarde o temprano tendría que hablar con los niños. Trabajar con Robbie era fácil, pero no especialmente agradable. Los otros 3 chicos eran expertos en trepar a los árboles, así como en recoger cerezas y cortar tocones. Mi trabajo consistía en servirles de ayudante. Parecían apreciar mis esfuerzos y estaban más que dispuestos a enseñarme todos los pequeños trucos y habilidades. Me mantuve ocupado e intenté olvidar el problema con Nora. Lo único que tenía claro era que pediría el divorcio lo antes posible. Terry era mi hija mayor. Era inteligente y dulce como un caramelo. Se iba a graduar en el instituto dentro de 2 meses y se iba a matricular en clases de protésica dental en la universidad local. Brian iba a alistarse en los Marines en cuanto se graduara el año siguiente. A Sal le quedaban 2 años de estudios y lo único que quería era casarse y tener hijos. Una vez quiso ser maestra, pero creo que ya lo había superado. Todos eran buenos chicos. Brian corría por todo el barrio porque creía que eso le ayudaría a endurecerse para una carrera en el servicio militar. Terry trabajaba como vendedora de dulces en uno de los hospitales locales. No estoy seguro,
pero creo que Twitter lo inventó Sal. Si no lo inventó ella, desde luego lo perfeccionó. El único contacto que tenía con los niños era a través de Terry. No me sentía cómodo hablando de problemas familiares con Sal porque era demasiado joven y Brian no quería hablar de ello en absoluto. Cuando me fui, Nora sentó a los niños con todo el grupo. Les contó por qué me había ido y, al parecer, no ocultaba nada. Brian salió inmediatamente de la habitación y no volvió a hablar con su madre. Sal simplemente se sentó y lloró. Terry era la única de los tres que estaba dispuesta a tener alguna conversación sobre la ruptura. Nora se negó a explicarle a Terry por qué había ocurrido. Se limitó a hablar de ello sin entrar en detalles. Pedí el divorcio y las cosas se torcieron. Terry me llamó y me dijo que su madre había empezado a salir de casa por las tardes, varias veces a la semana. Normalmente volvía a casa borracha. Terry dijo que empezó justo después de presentar los papeles del divorcio. Los niños hacían todo lo posible por evitar a Nora, pero sus acciones seguían teniendo un efecto negativo en toda la familia. Por lo que Terry sabía, no había implicación masculina. Brian no hablaba con su madre y Sal se quejaba todo el tiempo. Terry era la única que interactuaba con Nora, y lo hacía de forma bastante limitada. No me gustaba, pero mientras Nora no trajera chicos a casa, no sentía que tuviera que entrometerme. Una semana después, las cosas se pusieron realmente mal. Estaba en el trabajo con Josh y Jimmy, dos escaladores. Ellos estaban en la cima cortando ramas, y yo trabajaba en el suelo, alimentando la astilladora. Las cosas parecían ir bastante bien hasta que se me acercaron dos tipos en un Dodge. Era habitual que la gente hablara con nosotros mientras trabajábamos. Normalmente se interesaban por lo que hacíamos y por las tarifas. Yo siempre llevaba tarjetas de visita de Robbie en el bolsillo de la camisa para esas ocasiones. Mientras tendía una tarjeta de visita a uno de los visitantes. El segundo de ellos me dio un fuerte puñetazo en la sien. Fue inesperado y produjo los resultados que buscaba. Estaba a cuatro patas intentando recobrar el conocimiento cuando empezaron a pisotearme con sus botas. No hubo tiempo de pensar, planear ni tomar ninguna acción defensiva. Consiguieron inmovilizarme antes de que me diera cuenta de lo que había pasado. Lo mejor que pude hacer fue acurrucarme e intentar minimizar los daños. No estoy seguro de cuánto duró, pero se detuvo tan repentinamente como empezó. Josh intentó que me incorporara. Esforcé la vista todo lo que pude y vi a Jimmy hablando por el móvil y al Dodge alejándose. Me dolía muchísimo. Lo peor era que no podía respirar. Cada vez que intentaba inhalar, un dolor agudo me atravesaba el costado derecho. Era mi primera costilla rota. Fue entonces cuando me di cuenta de que el mayor de los dos tipos estaba tendido en el suelo a mi lado. Su cabeza se había convertido en un desastre sangriento. Jimmy y Josh se dieron cuenta de lo que pasaba y trataron de bajar a ayudarme tan pronto como pudieron. Para acelerar un poco las cosas, Josh bajó su motosierra por la cuerda de seguridad y la balanceó hacia los tipos que me estaban pateando. La motosierra de acero que colgaba golpeó al mayor de los dos tipos en la cabeza y parece que perdió la oreja. Su amigo, sin perder tiempo, se largó de allí. A pesar de que la motosierra no funcionaba, dejó un enorme corte en la cabeza del babuino. Después de unos minutos, empezó a moverse y Jimmy le dio una buena patada en las pelotas. Aparte de una fuerte patada en la cabeza, todo el resto del daño se hizo en mi cuerpo. Me quedé inmóvil hasta que llegó la ambulancia. Me negué a viajar en la misma ambulancia que el tipo que me había atacado. Así que la policía local acabó transportándole en la parte trasera del coche patrulla. Cuando llegué, Robbie estaba en el hospital. El grandullón tenía un corte profundo en un lado de la cabeza. No le habían volado la oreja, pero estaba muy destrozado. No me sentía muy mal, pero el médico y Robbie insistieron en que me quedara a pasar la noche. Los polis cogieron al otro grandote del Dodge antes de que se hubiera ido. 10 kilómetros después de comer una cena mediocre, me instalé para pasar la noche, pero no por mucho tiempo. Era casi la 1 de la madrugada cuando sonó mi móvil. ¿Quién demonios me llamaría a estas horas? De hecho,
¿Quién me llamaría? Papá, soy Terry. Tenemos un problema y necesitamos tu ayuda. No creo que pueda ayudaros ahora mismo, pero ¿qué demonios es tan importante para que llaméis en mitad de la noche? Mamá está en la cárcel y alguien tiene que pagar su fianza. ¿Por qué está en la cárcel? Chocó su auto y la arrestaron por conducir ebria. ¿Se encuentra bien? ¿No está herida? La verdad es que no. Pero el coche está en muy mal estado. Destrozó unos 6 coches aparcados antes de estrellarse contra una boca de incendios. ¿Estaba sola? Sí. No sé nada más. No será liberada hasta que se pague algún tipo de fianza. No sabía qué más hacer, así que te llamé. Terry, tenemos un pequeño problema. No estoy en casa ahora. Estoy en el hospital. Hoy me lesioné en el trabajo y el médico quería que pasara la noche aquí. Estoy bien, pero no puedo irme. Tal vez deberías llamar a tu tía Sara. Probablemente esté más que feliz de ayudar a tu mamá. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás en el hospital? Me rompí 2 costillas. Me envolvieron como a una momia y ni siquiera sé si puedo conducir, pensé, pero en su lugar dije, estaré bien. Así que no te preocupes por mí. Solo necesito descansar unos días. No vi la necesidad de contarle cómo había ocurrido el accidente. Ya tenía bastantes problemas. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? A ver si puedes averiguar un poco más sobre lo que le pasó a tu madre, solo tengo un poco de curiosidad. De acuerdo. Te llamaré mañana por la tarde para ver cómo van las cosas. Robbie me llevó a mi apartamento y puso comida para microondas en el congelador. Le pedí que me comprara un par de paquetes de 6 cervezas, pero lo único que conseguí fue Coca-Cola. Pude moverme lo suficientemente rápido como para ir al baño y alimentarme. Por desgracia, me vi obligado a ver el festival de películas de Adam Sandler durante todo el día. Poco antes del anochecer, Terry llamó. Nora estaba tomando unas copas con unas personas que trabajaban en mi antigua empresa. Me pareció interesante, ya que yo ya no trabajaba allí. No tenía ni idea de que tuviera amigos que trabajaran allí, aparte de Dirk. Estaban empezando a divertirse cuando apareció la policía y detuvo a Dirk. Nora se enfadó mucho y empezó a beber más de lo habitual antes de la hora de cierre. Se negó a llamar a un taxi y a que nadie la llevara a casa. Terry nunca pudo averiguar por qué detuvieron a Dirk y por qué Nora se asustó cuando ocurrió. Hablamos unos minutos más. Terry se alegró de saber que estaba en casa y que podía cuidarme solo. Querían venir a mi casa, pero no tenían coche. Sara había pagado la fianza de mi mujer, pero Nora no había vuelto a casa. Terry me dio el número del móvil de Sara. Sara, soy John. ¿Qué demonios está pasando? Tu esposa es un desastre, John, y es tu maldita culpa. Espera un minuto, Sara. ¿Cómo puede ser mi culpa? Tú la dejaste, por eso. ¿La dejaste con 3 hijos y huiste? ¿Quién demonios te crees que eres? Vamos, Sara, me conoces mejor que eso. ¿Por qué me levantaría una mañana, dejaría mi trabajo y abandonaría a mi esposa e hijos? ¿Eso tiene algún sentido para ti? Nora dijo que te despidieron y que te estabas desquitando con ella. Dijo por qué me despidieron. Dijo que golpeaste a un tipo en el trabajo porque ella bailó con él en una fiesta de la empresa. Sara, ella no estaba bailando con él. Se acostó con él en la fiesta. ¿Te dijo eso? Hubo una breve pausa. No, no me dijo nada de eso. No le pegué porque estuviera bailando con tu hermana. Le pegué porque se la folló y luego presumió de ello ante todos los de la maldita empresa. Incluso le dio su ropa interior como muestra de agradecimiento. No hubo respuesta al otro lado del cable. ¿Dijo por qué arrestaron a su novio anoche? No, pero dijo que tú tuviste algo que ver. Nuestra conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta del apartamento. Sara, tengo que irme. Te llamaré mañana. El policía en mi puerta era un tipo feo y también era mi cuñado. Pasa,
Toby, siempre es bueno ver a la familia. ¿Quieres una cerveza? Claro, me vendría bien algo frío. Había un Foster's escondido detrás de la coca que trajo Robbie. Tuve un ataque de náuseas por las pastillas para el dolor. John, encontramos al tipo que te ayudó en la estación. Los dos tipos que contrató para golpearte estaban más que felices de señalarlo. Creo que fue Dirk Franklin. Así es, supongo que lo conoces. Estaba jugando con Nora. Traté de persuadirlo para que se detuviera, pero no parecía estar de humor para ello. Confesó todo. Así que esto nos ahorrará los gastos y problemas de un juicio. El juez lo sentenciará a él y a sus dos amigos el viernes. No estoy seguro, pero supongo que le caerán de 2 a 3 años. Probablemente aquí mismo, en la cárcel del condado. Son buenas noticias. Toby no pudo evitar reírse. Te vas a vengar, ¿verdad, John? Espero la ayuda de algunos amigos. No me meterás en problemas, ¿verdad? Parece que te ofreciste para ayudar a Toby. Esa es una forma de decirlo. Me tengo que ir. Si quieres hablar con este tipo, estará en la cárcel de la ciudad hasta la sentencia. Iré mañana por la mañana. Por cierto, ¿cómo está Sally? ¿Estás cuidando a mi hermana? Creo que es al revés. Ella me cuida a mí. Lo más difícil de llegar a la comisaría fue entrar y salir del camión. No sabía qué era peor, si estar atado como una momia o no poder agacharme. Cuando entré en la habitación, una amplia sonrisa brillaba en la cara de Dirks. Parece que está un poco dolorido, señor Sterling. ¿Se tropezó con la rama de un árbol? Pareció gustarle la mueca de mi cara cuando me incorporé. Bienvenido al condado de Chilkill, Dirk. Este es mi territorio y me aseguraré de que disfrutes mientras estés aquí. No lo creo, John. Me largo de aquí el viernes. ¿Valió la pena? No por lo que vi. Te vendaste como un pavo. Parece que perdiste tu trabajo. ¿Y a tu mujer? ¿Valió la pena para ti? No entendí la pregunta. Nunca te hice nada que no merecieras. Deberías haberlo dejado estar. Yo era mejor que tú. Y aún lo soy. Creo que mi mujer también lo pensaba. Bueno, ahora es toda tuya. Espero que te guste. Oh, me gustará. Por cierto, la he disfrutado 3 veces desde que te fuiste. Una vez fue en tu cama mientras los niños estaban en la escuela. Realmente la cabreaste cuando le entregaste los papeles del divorcio. Ese hijo de puta hizo todo lo posible para cabrearme. Si el juez decide que cumpla condena en la prisión estatal, me será más difícil devolvérsela. La oficina del fiscal estaba en el 3er piso, y el viejo juzgado no tenía ascensor. No es exactamente apto para sillas de ruedas. Parece que una de las organizaciones de caridad ya debería encargarse de eso. John, he oído que has vuelto a la ciudad. Elizabeth Vargas fue la mejor estudiante de nuestra clase. Fue a la Universidad Estatal de Pensilvania con una beca completa y se licenció en Derecho. Se casó con el capitán del equipo de fútbol, que fue el único chico de nuestra clase que fue a la Academia de las Fuerzas Aéreas. Eran la pareja perfecta. Excepto por el hecho de que el capitán Philip Vargas murió en un accidente de coche después de casarse, 10 años atrás. Los 5 minutos siguientes estuvieron llenos de charlas sobre los viejos tiempos. Me sentía incómodo hablando con ella. Ella pertenecía a la élite y yo era uno de los jugadores menores. Sonreí e intenté ser cortés. Buscaba una salida elegante. Ha sido un placer hablar contigo, Elizabeth. Hace poco que he vuelto a la ciudad y me enteré de que trabajabas aquí. Solo quería saludarte. Con una sonrisa avergonzada, me levanté para marcharme. Siéntate, John. Se acabó la cháchara cortés. Estás aquí por Dirk Franklin, ¿verdad? Sí. Pero cuando te vi aquí, decidí que no era buena idea. Me sentí como una ballena varada tratando de volver al agua. Me asignaron este caso,
John, así que sé un poco sobre lo que está pasando. Está claro como el día. Va a ir a prisión. ¿De qué querías hablar? Creo que eso es todo. Solo quería asegurarme de que recibiera su merecido. Elizabeth Vargas se recostó en su silla y me sonrió. Fue bastante gracioso, porque normalmente te imaginas a tipos grandes y duros haciéndolo. Estás empezando a cabrearme, John. No me gusta. Me sorprendí a mí mismo frotándome los dedos y mirando al suelo. No me sentía cómodo discutiendo este problema con una mujer, especialmente con una como Elizabeth. No iba a permitir que no se tratara. Dirk Franklin me había hecho mucho daño. Perdí mi trabajo, mi mujer y mis hijos por su culpa. Solo quería asegurarme de que su estancia en prisión no fuera unas vacaciones. ¿Quieres que se quede en el condado o que vaya al estado? ¿Puedo elegir? No puedo mantenerlo más de 2 años en la cárcel del condado. Si le doy más, me veré obligada a enviarlo a una de las instalaciones estatales. Se dio cuenta de que yo sonreía. Creo que 2 años aquí serán suficientes. Con un poco de esfuerzo, volví a ponerme en pie. Esta vez no me detuvo. Pero cuando me di la vuelta, me dijo, John, ¿te importaría quedar conmigo para comer en Scripps a mediodía? Asentí, y cuando le dediqué otra leve sonrisa, ella me devolvió la sonrisa. Podría ser un almuerzo interesante. Cuando salí del juzgado, fui de compras. Me compré una camisa bonita y unos pantalones nuevos. Antes solo llevaba ropa de trabajo. También compré una caja de cerveza. Decidí que si tenía que elegir entre pastillas y cerveza, ganaría la cerveza. No estaba seguro de si el almuerzo sería de negocios o de placer. Fue lo segundo. Elizabeth volvió a casa después de la muerte de Philip. Resultó que estaba recibiendo algún tipo de compensación del gobierno, pero todavía necesitaba un trabajo. Tenía un hijo de 16 años, Philip Jr., al que llamaba segundo. Después de que naciera, decidieron que no querían llamarle Junior ni Philip, así que se quedaron segundo. Era difícil sacarle mucha información personal sin ser demasiado curioso, así que dejé que me contara lo que quería que supiera. No dije nada en absoluto sobre mi situación porque temía que me tachara de cobarde. Mi autoestima estaba algo baja en ese momento, así que necesitaba protección urgentemente. Antes de que Elizabeth se marchara para volver al trabajo, me dijo que no me preocupara por la próxima sentencia. La sonrisa de mi cara desapareció rápidamente cuando llegué a casa. Mis 3 hijos estaban sentados en el porche con sus maletas y bolsas de viaje. ¿Qué demonios hacéis aquí? Nadie quiso responderme. ¿Cómo sabíais dónde vivía? Brian decidió romper el hielo. El tío Robbie nos dio la dirección. No veo ningún coche. ¿Cómo llegaron aquí? La tía Sara nos trajo hasta aquí, pero no pudo quedarse. Brian se levantó cuando me acerqué al porche. ¿Podrías sacar la caja de cerveza del coche, por favor? Me cuesta mucho levantarla. Terry me ayudó a entrar en casa. No era realmente necesario, pero podía entender por qué parecía que necesitaba ayuda. Brian llevó la cerveza a la cocina y Sal preparó helado para todos. No sabía cuánto tiempo habían estado allí antes de que yo volviera. ¿Y por qué la tía Sara los trajo a todos aquí? Dijo que era lo mejor dadas las circunstancias. Brian siguió hablando. Respondía a mis preguntas, pero yo no me enteraba de nada. Bebí un gran sorbo de refresco y deseé haber comprado una cerveza fría en lugar de una caliente. ¿En qué circunstancias? Brian no quiso contestar. Los 3 se quedaron sentados mirándose. Finalmente, Terry tomó la palabra. Hace un par de días, Sal llegó pronto del colegio y vio a mamá acostándose con un tío en tu habitación. Estupendo. Es fantástico. ¿Sabía ella quién era el tipo? Sal estaba sentada allí. Pude haberle preguntado directamente, pero no me pareció correcto. No sabía su nombre, pero dijo que era un tipo con el que trabajabas. Miré a mi hija menor. ¿Qué hiciste, cariño?
La miré durante un par de minutos. Ya había visto a gente practicando sexo por internet, pero es distinto cuando tu madre sale con un hombre al que no conoce. Fue asqueroso. Me fui y volví a la escuela. ¿Sabía tu madre que estabas allí? Creo que no. Estaba tumbada con los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. Enfadado tiré una lata de refresco vacía al otro lado de la habitación. Rebotó como un juguete infantil. ¿Ya almorzaron? No, Terry. ¿Qué tal si pedimos un par de pizzas? Mientras los niños ordenaban sus cosas, llamé a mi abogado y le pedí que rehiciera los papeles del divorcio para obtener la custodia total. Era un movimiento arriesgado, pero decidí hacerlo. Después, llamé a Sara. Ya no hablaba con su hermana ni la apoyaba de ninguna manera. Cuando los niños acudieron a ella en busca de ayuda, insistió en que se quedaran conmigo e incluso se ofreció a llevarlos. Era agradable tener una especie de aliada. Sara ya le había dicho a Nora dónde estaban los niños y porque la pizza resultó ser una cena temprana. Hablamos de otras cosas durante un rato y luego todos me dejaron solo y se fueron a la cama. En las profundidades del frigorífico, encontré otra bebida fría. Los frescos estaban buenísimos, pero aún así estaban mejor fríos. Me tomé un analgésico junto con la cerveza, con la esperanza de que me dejara inconsciente. Funcionó. Llegó el viernes y se anunciaron las sentencias. A Dirk solo le dieron 1 año, pero tendrá que cumplirlo en la cárcel del condado. Probablemente saldrá en 6 meses. Normalmente eso sería bueno, pero no en el caso de Dirk. 2 de sus matones recibieron 6 meses cada uno, menos el tiempo cumplido. A veces no entiendo el sistema judicial, pero en general estaba contento con el resultado. El sábado fue un día ajetreado. Me pasé todo el día instalando a los niños. Aunque habían traído un montón de cosas, cada uno se dio cuenta de que se había olvidado algo al hacer la maleta. El viaje de la tarde a Walmart fue un duro golpe para mi cartera, pero era necesario. Al final del día, las cosas se habían normalizado en la medida de lo posible. Nadie parecía echar de menos a Nora. Cuando llegamos a casa, me di cuenta de que me estaba quedando sin analgésicos, así que empecé a beber más cerveza. No pensaba conducir ni manejar maquinaria pesada. A la mañana siguiente, estaba intentando quitarme todos los pensamientos de la cabeza cuando oí a Toby hablando con los niños. Me puse los vaqueros, pero en lugar de un analgésico, me tragué 2 aspirinas. Al final, tuve que dejar de tomarlas. Mi aparición en la cocina fue recibida con una salva de aplausos. Mi familia se compadecía poco de mis males. El consenso general era que bebía cerveza porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Tenían razón, por supuesto. Terry me sirvió una taza de café caliente cuando me senté a la mesa, y luego los 3 chicos se dispersaron, como si supieran que Toby y yo necesitábamos hablar. Tenemos un pequeño problema, John. Estaba empezando a acostumbrarme a que las cosas estuvieran arregladas, y Toby decidió complacerme con algo nuevo. Intenté dar un sorbo a mi café solo, pero estaba demasiado caliente. Dejé la taza sobre la mesa con un suspiro. Vale, Toby, sorpréndeme. ¿Cuál es el nuevo problema? El sábado por la mañana, los guardias encontraron a Dirk Franklin en la lavandería de la prisión. Alguien le había dado una paliza. Además de la cara destrozada, tenía costillas rotas y otras lesiones internas que no pudimos diagnosticar. Eso no pasa muy a menudo aquí. Vaya. No tardó mucho en cabrear a sus nuevos amigos. No creemos que fuera nadie nuevo. Toby notó que sonreía mientras daba otro sorbo a mi bebida matutina. Todavía estaba caliente, pero cada vez mejor. Por lo visto, a alguien se le había escapado que Dirk había renunciado a sus ayudantes a sueldo para que le conmutaran la pena. Aunque a sus matones les dieron menos tiempo que a él. No estaban muy contentos con la noticia. No tenemos pruebas de que lo hicieran, francamente, no tenemos mucho interés en investigar el caso. Me levanté y volví a llenar la taza de Toby. Se dio cuenta de que seguía sonriendo. Ese es el problema, John.
El café estaba buenísimo, pero la sonrisa desapareció de mi cara. Tuvieron que trasladar a Dirk a un hospital de Allentown. Había un guardia vigilándolo. Pero anoche Dirk desapareció. Nadie sabe cuándo ni cómo. El personal no creía que pudiera irse solo, pero parece que se equivocaron. Nunca terminé mi café. Me levanté y lo tiré por el fregadero. Toby se sentó en silencio y yo me quedé mirando por la ventana de la cocina. No había vistas, solo la pared de ladrillo de la tienda vecina. No importaba lo que estuviera mirando. Nunca me había sentido amenazada por Dirk. Pero la idea de que anduviera suelto me irritaba. Al cabo de unos instantes, oí a mi cuñado levantarse de la silla. John, te mantendré informado de lo que ocurra. Si averiguo algo, te lo haré saber. Seguía mirando la pared de ladrillo cuando oí cerrarse la puerta de atrás. Papá, ¿quieres que te haga unos huevos revueltos? Sería estupendo, Terry, déjame darme una ducha rápida primero. Ese mismo día llamé a Sarah. No tenía noticias de Nora y no sabía dónde estaba. No sabía si eran buenas o malas noticias. La vida empezaba a mejorar. Mis heridas sanaron rápidamente. Conseguí un trabajo en una pequeña empresa de Tamaqua, donde podía desplazarme fácilmente. Los niños no tuvieron problemas para adaptarse. Empezamos a pasar más tiempo con Elizabeth y su hijo. Segundo y Brian parecían encontrar un terreno común. Y creo que vi a Terry mirarle unas cuantas veces. Aunque pasaba la mayor parte del tiempo con Elizabeth en actos públicos y con nuestras familias, también empezamos a celebrar algunas cenas y a ir al cine de vez en cuando. Cada 2 semanas le pedía a Toby que entregara un par de paquetes de cigarrillos a los tipos que me habían pegado. Nunca hubo conversación entre nosotros, pero sí un entendimiento. Parecían darse cuenta de lo que estaba haciendo. Si salía como yo esperaba, valdría la pena el dinero gastado. Los cigarrillos no eran baratos. Sarah y yo nunca supimos nada de Nora. ¿Había vuelto con Dirk o estaba en otra parte? Un día, 2 de mis adversarios fueron puestos en libertad y desaparecieron. 3 meses después, recibí la noticia de que mi divorcio había finalizado y que me habían concedido la custodia de Brian y Sal. Terry ya no era considerada una menor. Iba a la facultad de odontología. Elizabeth y yo empezamos a pasar más tiempo juntos. Mientras todo esto sucedía, seguía sin poder quitarme de la cabeza la idea de que en algún lugar, cerca de allí, Dirk Franklin estaba al acecho. ¿Todavía le guardaba algún rencor o ya se había retirado del negocio? Nunca podía estar seguro, y eso me preocupaba constantemente. Acepté un trabajo en una pequeña compañía independiente de seguros de automóviles en Patchville. 6 meses después, Elizabeth y yo nos casamos discretamente. La única condición era que ella conservara su antiguo apellido, Vargas. Ella tenía varias razones para ello, y yo no podía culparla por ello. Elizabeth se enteró de que Nora trabajaba y vivía en el Ejército de Salvación, en el centro de Filadelfia. Aunque nunca la volvimos a ver. Empezó a enviar tarjetas de cumpleaños a los niños. Luego yo empecé a recibir tarjetas. Llegaban en diferentes momentos. El día de la bandera, el día de los veteranos, el día de plantar árboles. Siempre decían lo mismo, pensando en ti, DF. Por supuesto, se las enseñé a Elizabeth, pero nunca supimos qué hacer con ellas. Venían de varios lugares de la costa este. Al principio, las tiraba. Pero a medida que se hicieron más y más numerosos, me preocupé más y más. Dirk Franklin era como una cucaracha de la que no tenía ni idea de cómo deshacerme. Elizabeth hacía todo lo posible por mantenerme bajo control. Apreciaba su apoyo, pero me sentía impotente. La tarjeta que recibí unas 2 semanas antes de Navidad era más siniestra que las demás. Tengo un regalo especial para ti. Hasta pronto, DF. Dirk nunca había mostrado deseos de hacer daño a ninguno de los niños, pero yo no estaba seguro de que siguiera sintiéndolo así. Me sorprendí a mí mismo preocupándome constantemente por Elizabeth y los niños. Estaba fuera de mi vida, pero seguía causándome angustia.
Lo único que podía hacer era esperar a que apareciera. 2 días antes de Navidad, por fin se acabó. Era una tarjeta de felicitación normal y corriente, pero dentro había un recorte del periódico. El cuerpo de un hombre identificado como Dirk Franklin fue encontrado hoy en un automóvil calcinado cerca de un aserradero en Glengarry. La policía no pudo determinar la verdadera causa de la muerte debido al estado del cuerpo. Etcétera, etcétera. La postal no estaba firmada. Simplemente decía, gracias por los cigarrillos.